Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nuestro tema de esta tarde tiene que ver con lo que significa nacer de nuevo, pero nacer de nuevo en términos de la verdad que nos confronta, que nos hace mirarnos a nosotros mismos como lo que realmente somos. Esto nos va a tomar por algunos minutos un tiempo para reflexionar y para analizar. Hablamos y con frecuencia en el lenguaje de la iglesia cuando escuchamos las predicaciones, la exposición de los pastores y lo que se enseña en los estudios bíblicos. Hablamos del tema de la caída del hombre. ¿Qué significa la caída del hombre? Es un tema teológico, es un tema que pudiera parecer difícil de manejar, un tema complicado en el entorno religioso que pudiera no ser fácilmente comprensible para todos, no por lo menos cuando no estamos familiarizados con el lenguaje teológico que nos es ajeno o extraño porque utiliza un vocabulario raro. Vamos a tratar de explicar qué significa la condición caída del hombre. Bien, la historia del Edén comienza narrándonos la creación del hombre en un entorno privilegiado de bendición, en donde todo estaba a la mano porque Dios así lo puso, y Dios dispuso que todo lo que estaba a la mano fuese disfrutado por el hombre y por la mujer que Él creó a su imagen y a su semejanza. Ahora bien, de este entorno privilegiado que Dios creó para que el hombre y la mujer pudieran disfrutar de todo lo que Él puso a su disposición, Dios estableció una norma, y esa norma era el territorio de su autoridad. Esto es algo a lo cual no tendrás acceso. Pero el hombre tomó la determinación de prescindir de la orden de Dios. ¿Qué significa esto?
Es como no hacerle caso a las instrucciones que dijo el maestro de matemáticas o de trigonometría o de cálculo diferencial en su primer día de clases, cuando puso en el pizarrón de qué manera él evaluaría el semestre o el ciclo escolar. Y entonces, cuando estás a la postre de varios meses, bajo la condenación de 2 exámenes parciales tronados, comienzas a tronarte también los dedos y a preguntarte qué fue lo que dijo, y entonces entras en crisis. Cuando el hombre no toma en cuenta el orden de Dios y no respeta la autoridad de Dios, algo va a suceder. Así que comienza a vivir con máscaras. Cuando Dios lo busca, el hombre se esconde de él. El ser humano desde entonces acostumbra a vivir con apariencias. Es una superposición de la realidad, es una superposición diseñada por nosotros, algo que nos haga ver diferentes a como realmente somos y a como realmente estamos. ¿Qué pasó con Adán? Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos y se sintieron incompletos. La vergüenza por la desnudez de Adán es la raíz de nuestro miedo por el ridículo. Todos hemos vivido lo que significa caernos en medio de una multitud que está caminando a nuestro alrededor y que no falta quien se detenga y nos diga: ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te dolió? Pero realmente lo que hacemos nosotros es reaccionar de manera instintiva e impulsiva. Caemos y casi rebotamos en el suelo y nos levantamos como si nada hubiera pasado, aunque nos duela todo el chasis de la carrocería. Nos recogemos como resortes del suelo. ¿Por qué? Porque tenemos temor al juicio de los demás, a que las personas sientan compasión por nosotros o a hacer el ridículo. Hemos creado una cultura de negación de la verdad y de negación del fracaso. No queremos asumir cuando algo nos sale mal. Es posible que tú has vivido esto. Pasan muchos meses antes de que tus padres sepan que tienes reprobadas 4, 5 o 6 materias. Y cuando realmente estás en problemas, lo que sucede es que alguien informó a tus padres y tú no estabas dispuesto a que ellos se enteraran, porque por algún tiempo tú pensaste que lo podrías resolver, pero llegó un momento en el cual el tamaño del problema era tan grande que no lo podrías resolver jamás. Así que de pronto alguien se entera y tus padres llegan a saber. Vivimos bajo una cultura de la negación de la verdad. Esa es una de las principales razones de por qué las redes virtuales son tan populares en nuestro tiempo. La gente se presenta en las plataformas virtuales como ellos quieren verse. Por eso nos agradan, amamos las selfies, porque podemos poner filtros y nos hacen ver lozanos, nos hacen ver felices. Siempre aparentamos ser lo que no somos. Eso nos da popularidad, eso nos remite y nos retribuye aceptación de los demás. Una de las principales razones de por qué las redes virtuales son tan populares y han logrado congregar a miles de millones de usuarios es precisamente porque nos permiten vivir en una forma de anonimato, que significa no mostrar quién verdaderamente somos. Siempre estamos reservándonos algo de lo que realmente hay en nosotros. Y eso nos facilita la apariencia, mostrar el rostro que no es auténtico. Nos facilita la vanidad, presumir lo que no somos, la hipocresía, aparentar lo que no sentimos, la doble moral, el actuar como si fuésemos algo tan bueno, tan deseable, tan codiciable, tan encantador, cuando lo que estamos mostrando es solamente una suplantación de la verdad. Para muchas personas, una de las formas de barniz que les ayuda a completar este proceso de falsificación mediante máscaras y apariencias es la religiosidad. Y precisamente el hombre posmoderno en nuestro tiempo
empujado por el relativismo de nuestra época, ha diseñado una forma de religiosidad que constituye una gran máscara. Es una religiosidad convencional, una especie de espiritualidad nominal. La gente se declara ser lo que realmente no es. Conocen mucho de muchos líderes, influencers cristianos, siguen sus videos, son admiradores de Dante Gebel o de, no sé, Jesús Adrián Romero o de Marcos Witt o de algún otro cantante o influencer cristiano, y seguramente tienen alguna colección de alabanzas que guardan en sus archivos del celular junto con sus packs y otras cosas que la gente colecciona en sus archivos secretos, porque están viviendo una especie de doble moral anónima. Pero se dicen cristianos y se muestran como cristianos. Pero no es una forma de espiritualidad genuina, porque no es nacida de una vida transformada por Jesucristo. Realmente constituye una forma de esconder lo que verdaderamente hay en el corazón de las personas, aparentando lo que no son. Así que las personas pueden estar en la iglesia, permanecer allí, pero estar viviendo una vida completamente diferente. Es impresionante. Incluso pueden ser seguidores a través de las redes sociales de grandes predicadores como MacArthur, Piper, no sé, tantos famosos que a la gente le encanta oír. Pero los sistemas morales, los sistemas éticos de la sociedad contemporánea, de la sociedad en la que vivimos, son regímenes de una lógica absurda. Es completamente absurdo. En el fútbol se le llama fuera de lugar. Es una forma de negación. Y esta forma de negación nos dice que allí no cabe algo, pero está siendo colocado a la fuerza. Es una forma de inmoralidad. Es una forma de hipocresía que ofende a Dios. Es la legitimación de un patrón de engaño. Pero las gentes lo compran, las personas lo asumen como si fuera verdad y están orgullosos de declararse. A eso le llaman salir del closet. Ser lo que auténticamente yo me siento que soy, aunque el mundo entero esté en mi contra. Y detrás de eso solo hay falsedad, apariencia, no hay verdad. Se vive con códigos que ocultan lo que realmente somos, lo que realmente creemos, lo que realmente pensamos, lo que en resumen revela nuestro yo interior. Y lo que revela nuestro yo interior no es otra cosa que nuestra condición caída y separada de Dios. Aquel hombre que se acercó a Jesús de noche era un judío muy reconocido, era un hombre con una gran reputación, era un miembro del cuerpo hebreo de gobierno, uno de los 70 ancianos que gobernaban al pueblo de Israel. Era el supremo tribunal del pueblo de Israel. Eran elegidos bajo un acucioso sistema de investigación de cuáles eran sus antecedentes. Y una de las características de estos hombres es que tenían que ser irreprensibles. Irreprensible era un grado de moralidad y de ética superior al del común de la población. La gente que tenía un certificado de irreprensible era alguien que se constituía en una persona admirable. Y entonces llegaba allí. Podía ser un miembro del Sanedrín, de este cuerpo de gobierno. Pero este hombre simpatizaba con Jesús secretamente. Él quería oír más de cerca a Jesús, pero no quería exponer su persona, su imagen, su prestigio. De manera que alguien lo viera, descubriera que estaba interesado en hablar con el maestro, y entonces decidió buscarlo de noche. Vino a buscar a Jesús de noche. La gente busca a Jesús cuando nadie se da cuenta, porque tienen vergüenza de que alguien piense, este se va a convertir. La gente tiene miedo de que su vida sea transformada y por eso evita tener un contacto o un encuentro comprometedor con Dios. Encuentros comprometedores con Dios pueden derivar en que tu verdad sea puesta a la luz y que Dios te confronte con ella, y entonces tú tengas que reconocer que necesitas que Dios trabaje en tu interior.
en la persona que tú eres. Y esto es lo que pasa con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús. Viene de noche cuando nadie se da cuenta, pero viene con un lenguaje adulador: maestro, sabemos que has venido de Dios. Nadie puede hacer esas señales que tú haces. Ese reconocimiento seguramente hubiese sido difícil que él lo hubiese hecho, Nicodemo, en público, en medio de una asamblea del Sanedrín. Lo hace en privado, en secreto, en donde solamente Jesús le está oyendo. ¿Qué significa esto? Que Nicodemo estaba guardando las apariencias, como tanta gente guarda las apariencias cuando van al templo, como cuánta gente que vive en una forma de espiritualidad que impresiona a muchos alrededor, pero cuando entra detrás de la puerta de su casa es otra cosa. De hecho, una de las razones que más daño han hecho a la fe de nuevas generaciones es el tipo de cristianismo que sus padres y sus abuelos han vivido delante de sus ojos y en el cual no encuentran una congruencia que legitime lo que predican. De manera que cuando comparan lo que oyen con lo que ven, no hay consistencia. Así que Nicodemo viene y busca a Jesús de noche para no comprometerse públicamente, haciendo saber que él está interesado, que él interiormente quiere seguir a Jesús. No se anima a descubrirse. Pero Jesús trata con la verdad. Jesús trabaja con la verdad. Jesús es el Señor de la verdad. Jesucristo dijo, capítulo 14 de Juan, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando Jesús tiene delante de él a este hombre que lo adula y le reconoce que él viene de Dios, nuestro Señor Jesucristo le dice: no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. No puedes entrar al reino de Dios si no eres una nueva criatura. Y Nicodemo se siente sorprendido de la manera en que Jesús le responde, pero no elude la conversación, no elude la plática, le responde: ¿cómo puede hacerse esto? Hay un diálogo que va profundizando cada vez más en las respuestas y Jesús lo va llevando más y más hasta el punto en el cual confronta a Nicodemo con su propio sistema de verdades. Nicodemo le pregunta insistentemente a Jesús: ¿cómo puede suceder esto? ¿Acaso? Y él recurre a su capacidad de lógica. ¿Puede el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús entonces lo hace mirarse en el contexto, en el marco de referencia de su religiosidad, que ha sido insuficiente, que no ha sido capaz de mostrarle la verdad. Jesús le dice: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. ¿Cuántas personas han pasado tantos años, algunas décadas, varias décadas? Algunos no solamente han pasado décadas, algunos nacieron en una iglesia, crecieron en el entorno de un hogar que se decía cristiano y asistieron a una iglesia, se casaron con alguien que conocieron en la iglesia, envejecieron en la iglesia y murieron. Finalmente un pastor predicó en su funeral y la iglesia estuvo allí cantando cuando la trompeta suene en aquel día final. Y sin embargo, la pregunta que prevalece desde esta confrontación que nuestro Señor Jesucristo le hace a Nicodemo es: ¿qué tanto tu sistema de verdad religiosa te ha llevado a ti a vivir de cara a la verdad de Dios? De frente a la verdad de Dios. ¿Qué tanto lo que tú has creído por décadas, incluso hasta el momento final de morir, te han permitido a ti ser congruente con la verdad de Dios? Así que
Esto es una cosa importante que debemos entender en el diálogo entre Nicodemo y Jesús. Los sistemas morales, los sistemas éticos de la sociedad contemporánea no corresponden a la verdad, pero desafortunadamente tampoco los sistemas religiosos. Ningún sistema religioso tiene la franquicia para restaurar nuestra relación cordial, de comunión con la verdad de Dios. Estamos enemistados con la verdad. Tú puedes ser teológica y doctrinalmente correcto, pero no tener ninguna relación con Dios. Puedes estar sustentando las doctrinas de Calvino, las doctrinas de la Confesión de Fe de Westminster y la doctrina de los cánones de Dort y catecismos mayor y menor y creer todas estas cosas y incluso algunas de ellas sabértelas de memoria y algún día llegar a ser diácono y anciano de la iglesia, incluso hasta pastor, sin que necesariamente estés viviendo de una manera congruente con la verdad de Dios. Ningún sistema religioso humano es suficientemente eficaz para hacernos aceptos y gratos delante de Dios. La razón por la que Dios rechaza la legitimación humana por la vía de la religiosidad es porque carece de autenticidad. La autenticidad de la religiosidad humana no viene del hombre, viene de Dios. Y los hombres, en todo lo que hacemos en nuestro entorno religioso, en nuestro entorno ritual y en nuestra práctica devocional, pareciéramos estar declarando que estamos seguros de que lo que hacemos funciona para tener contento a Dios. Es demasiado fácil producir creyentes que tienen apariencia de piedad. ¿Sabían eso? Es demasiado fácil regalarle a alguien una Biblia y un himnario y enseñarle a ir al templo los domingos y demostrarle que eso es ser cristiano. Gente ha pensado eso por décadas y lo único que realmente ha logrado es un proceso de transculturización. Antes pertenecían a otra religión, se convirtieron, ahora pertenecen a una nueva religión que se llama cristiana o evangélica o protestante o como quiera que se llame. Pero en realidad su vida no está viviéndose de manera congruente de cara a la verdad de Dios. Así que hay una apariencia de piedad, pero se está sustentando un evangelio sin cruz, un cristianismo sin discipulado fiel, una religiosidad sin Cristo. Ese es el tema de nuestra reflexión. Y antes de entrar en un proceso de conclusiones, quisiera decirles, Dios no trata con imágenes. Dios no trata con máscaras, Dios no trata con apariencias. Esto es lo que Jesús le demuestra a Nicodemo. Nicodemo, yo no me voy a creer lo que tú me vienes a decir. Cuando me buscas a escondidas, cuando tratas de encontrarte conmigo sin que nadie se dé cuenta, cuando te avergüenzas de que otros sepan lo que eres y lo que crees. ¿Saben cuánta gente vive de una manera doble? Tratando de que los demás no se den cuenta de lo que verdaderamente cree. Dios trata con la persona que somos, genuina y auténticamente por dentro. Jesús fue muy claro cuando dijo, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Dios no trata con apariencias. Dios no trata con selfies. Dios no trata con nuestros muros de Facebook, de Instagram. Dios no trata con lo que queremos que las demás personas crean de nosotros. Filtramos y maquillamos. Dios trata con quien verdaderamente somos por dentro, en donde nadie más puede ver y discernir, escudriñar y conocer aún las secretas intenciones de nuestro corazón. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que conocer verdaderamente a Jesucristo es experimentar y vivir bajo un sistema de verdades confrontadoras y transformadoras. Es aceptar y sujetarnos a su código de veracidad. Tú y yo no podemos orar
hipócritamente delante de Dios y pensar que Dios se ha quedado satisfecho con lo que escuchó decir de nuestros labios. Porque es como si cada vez que tú y yo vamos a orar, aunque lo hagamos hermosamente frente a la congregación, frente al grupo de jóvenes, frente a la sociedad femenil, frente a algún grupo familiar, una célula pequeña en casa, donde quiera que estemos, y aun cuando logremos impresionar a las personas que están alrededor de nosotros y ellos digan, qué hermoso ora, qué bonito, mira, es tan joven y ya sabe orar, ¿cómo quisiera yo algún día aprender a orar como él ora? Seguramente en su casa le han enseñado bien cómo hacerlo. Pero en realidad Dios no se queda satisfecho con eso. Porque cuando tú y yo oramos debemos saber de antemano que es como si tuviéramos instalado un detector de mentiras sobre nosotros. Y entonces cada vez que decimos algo que no es cierto, Dios lo sabe. El salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fue mi verdor como sequedad de verano. Por eso te confesé mi pecado, mi transgresión. No oculté mi maldad. Por ello es que las personas no pueden tratar con Dios si antes no han nacido de nuevo, rindiendo su corazón a Jesucristo. Nacer de nuevo es rendirnos ante la verdad que Cristo es. Y no hay una verdad tan categórica, tan descomunal, tan aplastante en el Evangelio como no sea confesar nuestra necesidad del perdón y la reconciliación que Jesucristo ofrece para nuestra salvación. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. El tipo de evangelio que la gente prefiere creer hoy es el evangelio selfie, un evangelio autoeditado, un evangelio corregido, un evangelio aumentado, un evangelio amputado de lo que nos es incómodo, un evangelio adaptado, hecho a mi modo, un evangelio hecho para mí, a mi agrado. Pero el verdadero evangelio no es ese. No hay nadie, como nos lo narra la historia de esta conversación entre Nicodemo y Jesús. No hay nadie como Jesús para ayudarnos a despojarnos de nuestras máscaras y de nuestras apariencias. No hay nadie como Jesucristo que sabe quién es cada uno de nosotros. Es posible que ustedes tengan una idea de quién soy yo, porque mientras estoy transmitiendo esto para que ustedes lo puedan escuchar, están viendo mi rostro, escuchando mi voz, y ustedes pueden asociarlo con algo que han visto antes y dicen, creo que lo he visto, lo he oído, me parece conocido, pero realmente no conozco a ninguno de ustedes y no puedo ver sus rostros. Pero Dios sí puede ver el rostro de cada uno y puede ver y leer, escudriñar los pensamientos que hay en la mente de cada uno. Así que nadie como Jesucristo para ayudarnos a despojarnos de nuestras máscaras, de nuestras apariencias y enseñarnos a vivir con la verdad. El trato de Dios nos va a llevar al terreno de la verdad, y el terreno de la verdad significa nacer de nuevo verdaderamente, rendir nuestra vida a Jesucristo en confesión, diciendo, Señor, yo necesito lo que tú has hecho por mí, lo necesito para
transformar mi vida, para limpiar mi vida, para reconciliarme contigo. Quiero tener paz con Dios.